tal, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas? Estamos muy contentos de iniciar un nuevo proyecto en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Este proyecto se denomina Punto de Encuentro. Es un proyecto que nace en el corazón de mis hermanos para que la palabra de Dios fluya a través de conversaciones, a través de diálogos, a través de estudios. En este espacio vamos a compartir cosas que muchas veces no se tocan en las congregaciones. Y hoy estamos junto a mi queridísimo hermano Luis Valderas. Hermano Luis, ¿cómo está? Bien, hermano Pablo, bendecido, agradecido de Dios por este momento que se ha generado, este espacio que el Señor ha provisto para que podamos interactuar sobre la palabra del Señor, que es lo que todos deberíamos hacer, tratar de cada día aprender un poco más sobre temas que nos edifican. Amén. Hermano Luis, hay un tema en particular que queremos tocar el día de hoy y es algo que nos diferencia de muchos hermanos que son de otras denominaciones. Por ejemplo, los adventistas. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, el tema que nos diferencia de los adventistas es principalmente el día sábado, que es algo que ellos, más que estudiar o que observar, para ellos es un tema idolátrico, porque lo ponen por sobre otros mandamientos que la Biblia dice que son importantes. Ellos ponen más importante este mandamiento como más brillante. Hay unos escritos de Elena de White que dicen que ella tiene una visión sobre los 10 mandamientos, sobre las tablas de la ley, donde en un lado hay 4 mandamientos y en la otra tabla hay 6 mandamientos, y los primeros 4 son los que más brillan, y de esos 4 que más brillan, el que más brilla de esos 4 es el cuarto mandamiento. En consecuencia, que cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, él dijo que amarás a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo era semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús dejó estos mandamientos como los más importantes. Entonces los adventistas, al venerar, al idolatrar el cuarto mandamiento por sobre los otros, están yendo justamente en contra del mismo Jesucristo, que dijo que eran otros los mandamientos que eran los más importantes. Perfecto. Pero ellos también tienen una base, digamos, bíblica que defienden su postura. En este caso es el cuarto mandamiento. Si ellos se basan en el cuarto mandamiento, que es respecto al día sábado, ¿nosotros estamos quebrantando el día sábado o el cuarto mandamiento? Es muy importante definir que, por ejemplo, ellos muchas veces nos acusan a nosotros sobre quebrantar el cuarto mandamiento. Pero la verdad es que no es así. Porque si nosotros revisamos y desglosamos lo que son los 10 mandamientos o el decálogo de Moisés, por ejemplo, el mandamiento número 1, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese es solamente el enunciado del mandamiento. Lo que realmente dice el mandamiento, que es un poquito más completo, dice: y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, cuando nosotros vemos el primer mandamiento, que en nuestra Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es solamente el enunciado del mandamiento. Realmente el mandamiento primero es un poquito más extenso, y los judíos no tienen el primer mandamiento como no tendrás dioses ajenos, sino que lo tienen como yo soy Jehová tu Dios, o yo soy el Eterno, porque ese es el enunciado del primer mandamiento. El segundo mandamiento, que dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las adorarás. Y el enunciado es: no tendrás y no te harás ídolos. Entonces vemos que por una parte están los enunciados y por otra parte está el mandamiento completo, ¿ya? Entonces, como vemos, el segundo mandamiento dice: no te harás ídolos, pero realmente la Biblia dice algo un poco más extenso. Dice: no te harás ninguna imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás.
Y después sigue, dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces podemos ver, hermano Pablo, que cuando se habla de los 10 mandamientos o de lo que está, ¿cierto?, en las tablas de la ley, solamente son los enunciados. Y es por eso que los adventistas y los judaizantes nos acusan a nosotros de no guardar el cuarto mandamiento. ¿Por qué? Porque el enunciado del cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿verdad? Ese es el enunciado del cuarto mandamiento. Y ellos nos acusan a nosotros de no guardar el enunciado, pero si nosotros vamos a la Biblia y vemos el mandamiento completo, podemos ver y discernir y desglosar que nosotros en realidad no estamos quebrantando el cuarto mandamiento, sino que los que nosotros no guardamos es el día de reposo, a diferencia del cuarto mandamiento, porque el cuarto mandamiento completo dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Y aquí es la parte importante que ni los adventistas ni los judaizantes recalcan o estudian o escudriñan, que dice: ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces vemos que el cuarto mandamiento no es solamente acuérdate del día de reposo, sino que además dice quiénes deben guardar el día de reposo. Y es muy específico al decir: no hagas nada en él, obra alguna en él, ni tú, o sea, la persona que está leyendo este mandamiento, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. O sea, está hablando de seres humanos y además los animales. Y luego dice: ni tu extranjero, que somos nosotros los gentiles, que está dentro de tus puertas, o sea, dentro de tus ciudades, dice otras versiones. Quiere decir dentro del territorio de Israel. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué? Porque hizo toda su obra del 1 al 6, y el día séptimo él reposó. Entonces vemos que la acusación que se nos hace a los cristianos de no guardar el cuarto mandamiento es falsa. Porque nosotros somos gentiles que vivimos fuera del territorio de Israel. Y el cuarto mandamiento dice que los gentiles que deben guardar el día de reposo son los que viven dentro del territorio de Israel. Entonces, es diferente decir: ustedes quebrantan el cuarto mandamiento, a ustedes quebrantan el sábado. Porque nosotros no quebrantamos el cuarto mandamiento. Porque el cuarto mandamiento no dice que los gentiles debemos guardar el día de reposo. Lo que nosotros no guardamos es el día de reposo, que es el sábado, que es diferente. Entonces, cuando se nos acusa de no guardar el cuarto mandamiento, eso es falso. Ya, lo que nosotros no guardamos es el día de reposo. Qué bueno. Una de las cosas bueno, yo tengo un amigo que es adventista, ¿eh? Y una de las cosas que una vez me dijo es que Dios, desde la creación, estableció el día de reposo por allá en Génesis 2, cuando él hizo la creación, digamos, y el séptimo día descansó. Génesis 2:2 dice que el séptimo día lo tomó para descansar de toda la creación. Y él, su fundamento es que este mandamiento lo estableció Dios en la creación para toda la humanidad. ¿Qué me puede decir de eso? Claro, si tú alargas o extiendes el texto para decir lo que tú digas, claro, va a decir lo que tú quieres que diga. Pero el texto no dice eso. El texto dice, en Génesis 2, del 1 al 3, dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el séptimo día la obra, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí que Dios hizo primero? En el día séptimo reposó, ¿cierto? Es lo primero que hizo el Señor, es reposar en el día séptimo, y después lo santificó, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué lo santificó? Porque reposó en él. ¿Ya? Eso es lo que debemos entender. Él reposó de toda la obra que hizo. Entonces, no es verdad que Dios primero hizo el sábado
para santificarlo, sino que lo que primero que hizo fue reposar. Y en ninguna parte del texto dice que él, por ejemplo, le dijo a Adán y Eva que lo hicieran, que guardaron el día de reposo. Tampoco se lo dijo a Caín, tampoco se lo dijo a Abraham. Entonces, lo que el texto dice es lo que el texto dice, no hay que agregarle. ¿Dice el texto que Dios pidió a los seres humanos guardar el día séptimo? No, el texto no dice eso. El texto solo está diciendo que Dios reposó y santificó el día séptimo, nada más. Por otra parte, Ezequiel, si lo pueden buscar los hermanos que están ahí leyendo, Ezequiel 20, del 10 al 12, y Nehemías 9, del 12 al 14, dicen que Dios entregó el día de reposo en el desierto, y no antes. El texto, en el Sinaí, como señal de Dios entre Israel, de Dios e Israel, y no entre Dios y los gentiles. Es muy importante, porque el texto, como dije anteriormente, el mandamiento es muy específico. Dice que es una señal entre Dios e Israel, y no entre Dios y los gentiles. Y lo entregó en el desierto, y no antes. Dios entregó hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos hoy, dice Deuteronomio 5, del 2 al 3. ¿Te das cuenta? Dice que el Señor no hizo este pacto con los padres, sino con nosotros los que estamos vivos hoy, en el desierto. En ese tiempo Dios estableció el pacto del día de reposo. Dios entregó el día de reposo a los israelitas que estaban vivos en el desierto al salir de Egipto, no antes. No a Adán, no a los patriarcas, tampoco a Abraham o a Isaac o a Jacob, que estaban muertos en ese tiempo. Y la palabra es específica, dice a los que estamos vivos hoy. Con ellos, con los que estaban vivos al salir al desierto desde Egipto, con ellos Dios hizo ese pacto, no con los que estaban muertos, Abraham y Adán, que aquí no especifica, ¿cierto? Y no echa por tierra ese argumento que Dios estableció el día de reposo desde el Génesis. Eso es falso. Ah, ok. Entonces ahí me entra una siguiente duda, hermano Luis. Si este mandamiento se estableció posterior a la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿por qué Dios, cuando se refiere a Abraham en Génesis 26, versículo 4 y 5, por ejemplo, aquí lo tengo, lo voy a leer, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí no se está refiriendo a los mandamientos, digamos, que Dios le entregó a Moisés para el pueblo. ¿A qué mandamiento se refiere? ¿O Abraham guardó el día sábado? Claro, este es un argumento típico de, como dije antes, de adventistas y judaizantes que dicen que Abraham guardó el día de reposo. ¿Por qué? Porque dice que él guardó mi ordenanza, mis mandamientos, estatutos y leyes. Génesis 26:5. Pero ¿dice el texto que Abraham guardó el día de reposo? No lo dice. Si leemos Génesis 15, 23 al 26, Éxodo 16:4, Éxodo 16, 27 al 28 y Éxodo 17:1, podemos notar que cuando Dios habla de ordenanzas, mandamientos, leyes y estatutos, no necesariamente está hablando del decálogo que le dio a Moisés, sino de instrucciones específicas en situaciones específicas. Por ejemplo, cuando Israel recién sale de Egipto, le dice a los judíos, ¿cierto?, que en ese tiempo se le llamaban hebreos, que cuando le empezó Dios a dar el maná, o antes, cuando les dijo que marcharan en columnas, o cuando les dio instrucciones sobre las aguas amargas, le dio instrucciones específicas, que fueron antes del decálogo, que el Señor también los llama como mandamientos, o instrucciones, o leyes. Cuando Dios le da instrucciones sobre el maná, que deberían recoger el maná, ¿cierto?, diariamente hasta el día sexto, y el día sexto deberían recoger el doble de la porción para que el día séptimo no hicieran nada, no salieran a buscar el maná el día séptimo. Son instrucciones que Dios dio antes del decálogo y que las dio Dios para que ver si el hombre realmente guardaba los mandamientos. Entonces, a esas leyes, a esos mandamientos que son antes del decálogo, también se les llama leyes y preceptos y mandamientos y estatutos.
Y Dios los hace para ver si el hombre realmente sigue su estatuto o no. ¿Ya? Entonces, como dije, Ezequiel 20 del día al 12 y Nehemías 9 del 12 al 14 dicen que Dios entregó el día de reposo en el desierto, en el Sinaí, como señal entre Dios e Israel. Y Deuteronomio 5 del 2 al 3 dice que hizo este pacto con los padres, perdón, no con los padres, sino que con los que estaban vivos en ese momento. Entonces Dios entregó el día de reposo a los israelitas que estaban vivos en el desierto, no a Abraham. ¿Ya? Es muy importante entender esos textos. Por lo tanto, es mentira que Abraham, Adán o Set no guardaron el día de reposo. También es mentira que el Melquisedec, como dicen ellos también, le enseñó a Abraham a guardar el día de reposo o los 10 mandamientos de Moisés, porque Moisés es ridículo. Moisés vivió 450 años aproximadamente después que Abraham. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones específicas que obedeció Abraham? Ahí yo te voy a especificar que los mandamientos de los que habla esta acusación que se nos hace son los siguientes. En Génesis 12:1, Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Ya? Y después en Génesis 22:2 dice: toma ahora a Isaac y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, vemos que las leyes y los preceptos y las ordenanzas que obedeció Abraham fueron salir de su tierra, como Dios le dijo, ¿cierto? Y dejar a su parentela. Y después, cuando le dijo Dios: entrégame a tu hijo, sacrificar a su hijo, son leyes que Abraham obedeció, sin chistar. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe. Pero el texto no dice en ningún momento que Abraham guardó el séptimo día. No lo dice. Son especulaciones que ellos agregan al texto, ¿cierto? Y que ellos hacen estirar el texto para que diga el texto lo que ellos quieren decir, pero en realidad el texto no lo dice, porque es muy claro al decir que este pacto del día de reposo, del séptimo día, Dios lo dio en el desierto y no antes, a los que estaban vivos, no a los que estaban muertos. Y en ese momento Abraham estaba muerto. Ningún ser humano guardó el día de reposo antes de los israelitas en el Éxodo. Eso es muy importante, hermano Pablo, que nosotros lo tengamos muy claro. Qué bueno es aclarar este tipo de cosas, porque a veces confundimos y los mandamientos no son solamente los 10 mandamientos que a través de Moisés Dios entregó al pueblo de Israel, sino que son las ordenanzas, son los preceptos, son las instrucciones que Dios le entregó a mucha gente en circunstancias y en momentos específicos. Qué bueno. Y siguiendo con lo mismo, hermano Luis, estamos hablando del cuarto mandamiento relacionado al día sábado, al día de reposo, ¿cierto? Y cuando Dios le dice a Moisés en Éxodo 20, capítulo 20, ¿cierto? Aquí lo tengo, lo estoy buscando. 20, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué podemos decir respecto a eso? Esta acusación que se nos hace también, que ellos lo toman como acuérdate de algo pasado. Como que están diciendo que acuérdate que desde el principio se guardaba el día de reposo. No es así. El texto dice otra cosa. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está hablando en el futuro y te lo voy a demostrar. Porque mira, esto está en Éxodo 20 del 8 al 11 y como dije, y Deuteronomio 5 del 12 al 15. Son textos paralelos donde se da el mismo mandamiento. Y en Deuteronomio dice: guardarás el día de reposo, ¿cierto? Lo mismo que ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu buey, ni el extranjero que está dentro de tu territorio. ¿Para qué? Para descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y aquí le dice: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte, brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo aquí el texto a los hebreos con decirles acuérdate? Le está diciendo: desde ahora en adelante vas a celebrar el día de reposo para que recuerdes que yo te saqué de Egipto. ¿Te das cuenta? Que es muy diferente leerlo en el contexto a leerlo como ellos lo presentan, porque ellos lo presentan de una manera torcida para acusarnos a nosotros que nosotros no guardamos el día sábado y para querer decir que el día sábado se guardaba desde la fundación del mundo o desde el Génesis.
que lo guardó Adán, que lo guardó Caín, que lo guardó Abel, que lo guardó Set, que lo guardó Abraham, Isaac, Jacob, cuando demostramos ya por el texto que eso no es así, que es mentira. Entonces, al decir acuérdate, no está hablando de acuérdate que se guardaba desde el principio, sino que le está diciendo acuérdate de ahora en adelante, al guardar este mandamiento, que yo te saqué de Egipto. Qué bueno. Y Jesús, hermano Luis, y Jesús. Porque recuerdo en Lucas, por ejemplo, en Lucas 4, versículo 16, habla de que Jesús guardó el día de reposo. Bueno, no lo dice así, pero dice, vino a Nazaret Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Qué puede decir respecto a esto, hermano? Bueno, el mandamiento es muy claro. Como leímos al principio, el mandamiento es para los judíos, para los hebreos, para el pueblo de Israel. Este mandamiento, ¿cierto?, de guardar, observar, de santificar el día de reposo o el séptimo día, como lo leímos al principio, es muy específico. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿cierto? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y tu extranjero que está dentro de tu territorio es el único que está obligado a guardarlo. En Deuteronomio 5, ¿no?, del 12 al 15, dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo, a Jehová Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno. Aquí es más específico, ningún animal tuyo, ni el extranjero. Aquí vuelve a repetir en Deuteronomio, a diferencia de Éxodo 20, del 8 al 11, en Deuteronomio 5, del 12 al 15, un poquito más específico, y vuelve a repetir que el extranjero que está dentro de tu territorio. Entonces, los únicos gentiles, los únicos seres humanos fuera del pueblo judío o pueblo hebreo que están obligados a guardar este mandamiento son los que viven dentro del territorio. Por eso es que Jesús, siendo hebreo, siendo judío, no tenía ningún problema en guardar el día de reposo. Es más, para ellos es una obligación. Para Jesús, siendo judío, siendo israelita, es una obligación guardar el día de reposo, porque Él vino a cumplir la ley. Él lo hizo, lo dijo, yo he venido a cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, la ley dice que los hebreos o los israelitas deben guardar el día de reposo. Por lo tanto, Jesús, como israelita, como judío, tenía que guardar el día de reposo. No así nosotros, que no somos judíos. Y respecto a los apóstoles, hermano Luis, en Hechos 13, aquí lo tengo, lo vamos a leer también. Hechos 13, capítulo 13, versículo 42, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga, hablando de los discípulos, de los apóstoles, de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir acá la Escritura, hermano Luis? Bueno, esta acusación también la hacen ellos, ¿cierto? Dicen, pero ¿cómo si los apóstoles guardaron el día de reposo? Y aquí hay gentiles que pidieron en el día de reposo que se les hablara la palabra de Dios. Pero es el mismo argumento anterior. Los apóstoles, en este caso se está refiriendo a Pablo y a Bernabé, que también es considerado apóstol. Para aquellos que dicen que solamente fueron 12 apóstoles, no. Pablo es aparte de los 12 y Bernabé también es aparte de los 12. Una aclaración entre paréntesis. Entonces, Pablo y Bernabé eran judíos. Pablo era de Tarso y Bernabé era de Chipre. Pero eran judíos. Y para ellos era obligación, como dije anteriormente, ¿cierto?, guardar el día de reposo porque son judíos. Pero los gentiles, ellos nunca le dijeron que debían guardar el día de reposo. Además, los judaizantes y adventistas dicen que este texto dice que los gentiles pedían que se les hablara la palabra en día sábado, pero son gentiles que están recién pidiendo que se les hable la palabra. No son gentiles convertidos todavía al cristianismo. ¿Ya? ¿Se entiende? No hay ningún
texto en la Biblia donde diga que los gentiles que viven fuera del territorio de los judíos o de los israelitas, que se les obligue a guardar el día de reposo. No existe ningún texto, ¿cierto?, que obligue a los gentiles a hacer esto. Porque, como dije anteriormente, Éxodo 20:10 y Deuteronomio 5:14 dicen que los únicos extranjeros obligados a guardar el día de reposo son los que viven dentro del territorio de Israel. Además, Deuteronomio 4, versículo 2 dice: no añadas o no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuya de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová tu Dios que yo os ordené. Entonces, no añadir. Cuando alguien está diciendo que los gentiles deben guardar el día de reposo, en especial los gentiles que viven fuera de Israel o los que no son judíos deben guardar el día de reposo, le está añadiendo al mandamiento o al cuarto mandamiento algo que no dice. Y no añadirás también es un mandamiento. Entonces, estas personas que nos acusan de no guardar el día de reposo están añadiendo al texto, están yendo en contra de la ley que ellos tanto idolatran. Hermano Luis, ¿y qué podemos hablar respecto a lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 27? Dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Bien, buen alcance. Estos personajes que adoran el día sábado quieren decir con este texto que el día de reposo fue hecho a causa del hombre, o sea, para el hombre, queriendo decir que el día de reposo fue hecho para la humanidad, queriendo así enseñar que el día de reposo se guarda desde que se creó la humanidad y que fue destinado para todos los seres humanos. Para eso ellos usan este texto, y al decir que el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, es Señor del día de reposo, también quieren decir que Jesús está afirmando que se debe guardar el día de reposo. Pero es muy simple desmentir este argumento si leemos el texto completo. Por ejemplo, esto está en Marcos, capítulo 2, del 23 al 28. Y lo vamos a leer. Dice: cierto día de descanso, mientras Jesús, o día de reposo, ¿cierto?, en el Shabbat, o Sabatón en griego, mientras Jesús caminaba por unos terrenos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas de grano para comer. Entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué tus discípulos violan la ley al cosechar los granos en el día de reposo? Jesús les dijo: ¿acaso no han leído las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote, y violó la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permite comer. Y también les dio una porción a sus compañeros. Después Jesús les dijo: el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente. O sea, el día de reposo fue hecho a causa del hombre. Y no el hombre a causa del día de reposo. Y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso o día de reposo. Entonces vemos, aquí yo leí una versión diferente que es la traducción al lenguaje actual. Nos da un poquito la idea acerca de este texto, porque si tú lo lees completo, Pablo, te vas a dar cuenta que no está diciendo que el día de reposo fue hecho para la humanidad, sino que está hablando que el día de reposo no es mayor a las necesidades del ser humano. ¿Te das cuenta? Que está poniendo los ejemplos de David cuando comió algo que la ley le prohibía comer para satisfacer las necesidades de sus soldados. ¿Y por qué le cita esto? Porque cuando iban caminando, ¿cierto?, tuvieron hambre y arrancaron espigas. Quiere decir Jesús que aunque sea día de reposo, las necesidades del ser humano son más importantes que el día de reposo. Por eso les dice: el día de reposo fue hecho a causa del hombre, para las necesidades del hombre, y no el hombre para el día de reposo. Está diciendo que las necesidades del ser humano o la dignidad del ser humano es más importante que el día de reposo, y no el día de reposo más importante que las necesidades o la dignidad del ser humano. Eso es lo que está diciendo el texto si tú lo lees con detenimiento.
Y además cuando le dice el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, le está diciendo yo soy el Señor del día de reposo, por lo tanto yo soy el que dice lo que se hace y lo que no se hace en el día de reposo. Eso es lo que está diciendo al decir yo soy el Señor del día de reposo. Amén, qué bueno. Hermano Luis, y respecto a lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 66 de su libro, versículo 23, dice así: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Qué podemos hablar de respecto a esto? Porque si el profeta lo dice, está hablando, digamos, lo toma como una marca, digamos, milenial casi, de día de reposo en día de reposo, muy general. Los seres humanos. Sí. Claro, el texto dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pero la verdad es que, como dices tú bien, aquí está hablando del milenio. Si este texto dijera lo que los judaizantes y adventistas quieren que diga, aún así no se guardaría el día de reposo en este tiempo, sino que es en el milenio, ¿ya? Pero vamos a ver que no es eso lo que el texto quiere decir, sino que si leemos, por ejemplo, aquí yo voy a leer el mismo texto en la versión Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, y después voy a leer el texto de la nueva versión internacional. Primero, la Septuaginta dice así: mes a mes y sábado a sábado. No dice día de reposo en día de reposo, sino que dice sábado a sábado. Está hablando de todo lo que está entre medio de esos días y todo lo que está en esos meses, de mes a mes. O sea, está hablando de todos los días. Vendrá toda carne a adorar a mi faz, vendrá toda carne a adorar a faz mía en Jerusalén, dijo el Señor. Y la NBI dice: de una luna nueva a otra luna nueva, y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice el Señor, en la NBI. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir este texto? En el original dice de novilunio en novilunio, y de día de reposo en día de reposo, o de Shabbat en Shabbat. El novilunio es el inicio del mes en la cultura judía o hebrea. El mes empieza cuando se ve el primer rayo de luna. Ya el calendario hebreo es lunar, no es solar. Por eso dice de novilunio en novilunio, principio de mes a principio de mes. Entonces, en la misma expresión, por ejemplo, cuando alguna persona trabaja, por ejemplo, en faena, en el norte de nuestro país trabajan, no sé, 15 por 10 o 7 por 7. Muchas de esas personas dicen, yo trabajo de lunes a lunes, ¿cierto? O de lunes a domingo. ¿Y esa expresión qué quiere decir? ¿Quiere decir que al decir de lunes a lunes quiere decir que trabaja solamente los lunes? No. O si yo digo trabajo de lunes a domingo, ¿quiere decir que yo solamente trabajo los lunes y los domingos? No. Es una expresión que quiere decir que yo trabajo todos los días. Entonces, al leer estas versiones se nos aclara un poco más el panorama y nos podemos dar cuenta que el texto de Isaías no está diciendo que en el milenio se va a adorar a Dios solamente el principio del mes o solamente el día sábado, sino que se va a adorar a Dios todo el mes, todos los días que hay en el mes y todos los días que hay entre sábado y sábado, o todos los días que hay entre Shabbat y Shabbat. Eso es lo que quiere decir el texto, hermano Pablo. Qué bueno que estemos aclarando algunos textos que muchas veces se toman para malas interpretaciones, hermano. Así que qué bueno es el Señor. Bien, otro de los textos que muchas veces se ha utilizado para defender la postura de estos hermanos que son adventistas o judaizantes es el que está en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Y dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Podemos afirmar que los santos son los que guardan los mandamientos y dentro de los mandamientos está el guardar el día sábado. Entonces, ¿qué me puede decir respecto a eso, hermano? Claro, es una muy buena pregunta, pero ya está respondida con todo lo que habíamos visto antes. Si nosotros no estudiamos el mandamiento completo y estudiamos solamente el enunciado del mandamiento que dice guarda el día de reposo, y no estudiamos el mandamiento completo que dice que los únicos gentiles que deben guardar el día de reposo son los que viven dentro del territorio de Israel,
podríamos llegar a deducir que Apocalipsis 14:12 dice que los santos, que somos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros somos los santos, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, somos los que guardamos su mandamiento, ¿verdad? Sí. Pero, como dijimos anteriormente, y como dice el texto, aquí dice, guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero ya hemos visto que los mandamientos de Dios no dicen que los gentiles deben guardar el día de reposo. Y la fe de Jesús tampoco. ¿Te das cuenta? Porque los que deben guardar el día de reposo son los judíos, son los hebreos, los israelitas. De ellos es la señal del día de reposo. Entonces, al querer hacer que nosotros los gentiles guardemos el reposo, el día de reposo, estamos añadiendo al mandamiento, algo que Moisés dijo que no se hiciera, que no se añadiera. Hermano Luis, sí. Disculpe que lo interrumpa. ¿Y por qué en Levítico capítulo 24, versículo 22 dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios? Un mismo estatuto, una misma ley. Exactamente, es lo mismo. La misma ley la tenemos todos, pero la ley no dice que nosotros debemos guardar el día de reposo como cristianos. ¿O sí lo dice? No lo dice. Ya hemos visto en el texto que la ley no dice que nosotros como cristianos convertidos al Mesías judío o como gentiles convertidos al cristianismo debemos guardar el día de reposo. No hay ningún texto que lo diga. Pero este texto en especial, cuando se refiere a un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová tu Dios, está hablando específicamente este texto de la ley del talión. Y dice, y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento a blasfemos y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. ¿Ya? Levítico 24:23. Entonces está hablando de campamento. Está hablando del territorio de Israel. Si yo voy al territorio de Israel, como dice el mandamiento, si yo quiero, por ejemplo, guardar la Pascua, tengo que hacerlo bajo los mandamientos de la ley judía. Me tengo que, por ejemplo, imagínate que un japonés o un inglés viniera aquí a Chile. Tú sabes que en Japón y en Inglaterra, ¿a qué lado se conduce? A lo izquierdo. Claro. Al revés de nosotros. Sí, claro, el volante está al lado derecho, pero ellos conducen en la pista al lado izquierdo. Entonces, imagínate que un japonés o un inglés viniera a Chile y arrenda un auto o le pasan un vehículo. ¿En qué pista tendría que conducir aquí en Chile? En la pista derecha, ¿cierto? No puede conducir en la pista izquierda porque va a chocar, le van a pasar un parte, una infracción, ¿cierto? Porque está conduciendo en un lado que no le corresponde. A pesar que en su país se haga de esa manera. Ahora, si tú como chileno vas a Inglaterra o vas a Japón, que algún día espero ir, si yo voy a Japón, por ejemplo, y allá arriendo un auto o alguien me presta un vehículo, ¿por qué pista tendría que conducir? La pista izquierda, ¿cierto? Es lo mismo. Si yo voy a Israel y quiero celebrar las fiestas de Israel, tengo que hacerlo bajo los mandamientos de esa fiesta. Si yo vivo en el territorio de Israel, como decía el cuarto mandamiento, los gentiles que viven dentro de tus puertas, dentro de tus ciudades, son los que deben guardar este mandamiento del día de reposo. Entonces, si yo voy a Israel y me hago un judío prosélito, ¿cierto? Tengo que guardar estas leyes, porque son leyes para el país, y si yo estoy en el país, tengo que obedecerlas. A eso se refiere que un mismo mandamiento para el gentil y para el natural. ¿Ya? ¿Se entiende? Que si yo voy a otro país, tengo que cumplir las leyes, aunque no las sepa. ¿Te das cuenta? Porque si yo voy a otro país y cometo una infracción, el policía no me va a decir, ¿usted se sabe esta ley? No, me va a arrestar porque yo incumplí una ley. Por ejemplo, en Estados Unidos hay varios estados donde las leyes son diferentes, ¿cierto? Y hay personas que cometen infracciones en otro estado donde ellos no pertenecen y los arrestan de la misma manera. ¿Por qué? Porque la ley, al ser publicada, se da por entendida. Entonces yo no puedo decir, es que yo no conocía la ley y me van a dejar libre. No, me van a arrestar igual y me van a multar de la misma manera, o si llego a la cárcel voy a tener que cumplir igual la pena como una persona que conocía la ley. Porque una misma ley para el natural y para el judío. A eso se refiere. No se refiere a que todos tenemos que cumplir la ley del cuarto mandamiento de guardar el día de reposo, porque el mandamiento, como dijimos, es específico. Y dice que los gentiles que viven dentro de Israel son los únicos obligados a guardarlo. Qué bueno. Y Jesús también habló respecto a esto, que Él no vino, digamos, a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. En
Esto lo encontramos en Mateo 5:17, ¿cierto? Sí, justamente. Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Y por eso es que Jesús cumplió con guardar el día de reposo, porque él cumplió la ley. Y él como judío debía guardar el día de reposo. Si él hubiese sido extranjero y viviendo fuera de Israel y no guarda el día de reposo, tampoco estaría quebrantando la ley. Pero como era judío y estaba viviendo dentro del territorio de Israel, la ley dice que esas personas tienen que cumplir el cuarto mandamiento, por lo tanto tenía que guardarlo y cumplir la ley. Entonces Jesús tenía que cumplir la ley como cualquier judío, como dije delante también, con los apóstoles. Todos los apóstoles eran judíos. Por lo tanto, todos debían guardar el día de reposo. Entonces, pero hay algo muy especial que yo quiero acotar referente justamente a este tema de no he venido a abrogar la ley. Mucha gente dice o malinterpreta este texto y hay Biblias donde está intercambiado la palabra abrogar por la palabra abolir y se usa indistintamente como si fueran iguales, y no son iguales. Porque imagínate que si fueran iguales, Jesús dijo en Mateo 5:17, ¿cierto? No he venido a abrogar la ley. Pero en 2 Corintios 3:13 y en Efesios 2:15 dice que Jesús abolió la ley. Y si tú no conoces el significado de abrogar y el significado de abolir, vas a entrar en una confusión, ¿cierto? Porque pareciera que son palabras iguales y se enseña como que Jesús no vino a anular la ley. Muchas personas dicen eso. No penséis que he venido a anular la ley, a abrogar la ley, pero eso no es el significado de esa palabra. Fíjate que la palabra original que se usa para abrogar en Mateo 5:17 es katalúo, en griego, que significa destruir. Entonces Jesús no vino a destruir la ley, él la vino a cumplir en ese sentido, pero lo que dice Pablo es diferente, porque cuando Pablo habla de abolir y no abrogar, él está diciendo katargeo, no katalúo, es una palabra diferente. Entonces, esa palabra significa anular. ¿Y qué significa anular? Lo mismo como estábamos hablando recién de los policías, ¿cierto? De la fuerza pública. Cuando un policía toma a una persona que está cometiendo un delito, ¿qué es lo que hace? Lo sujeta, ¿cierto? Lo reduce. ¿Qué es lo que hace? Lo esposa, ¿verdad? Lo inmoviliza. Esa es la figura literaria de la palabra anular que usa el apóstol Pablo, cuando dice, él vino a katargeo, la ley, la anula, la aprisiona, la esclaviza. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo es libre de las maldiciones de la ley, pero el que está fuera de Cristo está bajo la ley y la ley lo condena. Entonces el que está en Cristo, Cristo aprisiona la ley y la ley no tiene ningún efecto sobre él. A eso se refiere el apóstol Pablo en de Corintios, 2 Corintios 3:13 y Efesios 2:15 dice que él vino a anular la ley. A diferencia de Mateo 5:17 que dice que él no vino a abrogar la ley. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Jesús no vino a destruir la ley, sino que él vino a anular la ley. Es diferente, porque como te dije, el policía, el deber de él cuando alguien está cometiendo un delito no es matarlo, sino reducirlo. ¿Te das cuenta? Es muy importante. Y lo que dice Hebreos 7:18, que él dejó de lado la ley, y esta palabra que se usa es atetesis en el griego. Él dejó de lado la ley por su debilidad e ineficacia, porque la ley no nos puede justificar, la ley no nos puede salvar, no nos puede abrir las puertas a la salvación. Eso es lo que significa esta palabra abrogar. Abrogar significa destruir, y Jesús no destruyó la ley. ¿Por qué? Porque las personas que se ponen bajo la ley, como dice Pablo a los Gálatas, de la gracia habéis caído los que se quieren justificar por la ley. Y esas personas van a ser juzgadas por la ley, ¿cierto? Porque no han creído en la gracia, han caído de la gracia, han rechazado la gracia. Entonces, si han rechazado la gracia, tienen que ser juzgados. Y si Jesús hubiera destruido la ley, esas personas no podrían ser juzgadas. Claro, qué bueno Señor. Qué bueno, hermanos, cuando empezamos a leer los textos que salen de la Escritura con su contexto. Es muy importante que cuando queramos meditar respecto a un versículo de la Biblia podamos ver lo que decían los versículos anteriores para no entrar en este tipo de pequeñeces o quizás que nos llevan a problemas de interpretación y que nos llevan también a malas enseñanzas.
Qué bueno es el Señor. Entonces, hermano, ya para ir terminando, es un poco redundante lo que le voy a decir, pero para que mis hermanos, los que están viendo en este video, en este momento, también sepan, el cuarto mandamiento solamente, digamos, es para los judíos, o para los gentiles que viven dentro del territorio de los judíos, ¿cierto? Sí, sí y no. Porque como te dije al principio, el cuarto mandamiento dice que los judíos deben cumplir el día de reposo o deben guardar el día de reposo. Pero el cuarto mandamiento también dice que solo los gentiles que viven dentro de Israel deben guardar el día de reposo. ¿Te das cuenta? Es diferente. No es lo mismo decir que nosotros no guardamos el cuarto mandamiento a decir nosotros no guardamos el día de reposo. Es diferente. Ya, perfecto. Entonces, nosotros guardamos los mandamientos, debemos guardar los mandamientos, debemos guardar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto mandamiento, ¿debemos guardarlos? Claro. Bueno, la principal acusación que hacen estas personas, judaizantes y adventistas, es que nosotros no guardamos el cuarto mandamiento o que nosotros decimos que el cuarto mandamiento quedó anulado al decir que nosotros no guardamos el día de reposo, pero ya vimos que eran dos cosas diferentes. Entonces ellos dicen, bueno, ustedes dicen que ya, no deben guardar el día de reposo, pero entonces pueden matar, pueden robar, pueden codiciar, ¿eso no es pecado? Ese es el argumento que ellos usan para acusarnos a nosotros. Entonces ustedes como que selectivamente dicen no deben guardar el día de reposo, pero sí cumplen los otros 9. Entonces dando a entender que Dios dio 10 mandamientos y que los 10 mandamientos se deben guardar. Y yo digo sí, nosotros también guardamos el cuarto mandamiento al no guardar el sábado, porque el cuarto mandamiento dice que los gentiles no deben guardar el sábado, solamente los que viven dentro de Israel. Pero mira, Jesús sí habló de los mandamientos. Y lo habló en tres pasajes diferentes cuando habla, en una sola ocasión, pero lo cuentan tres escritores de la Biblia, que es Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo 19, Marcos 10 y Lucas 18, el pasaje del joven rico. Tan predicado ese pasaje, ¿cierto? Tan citado. Mucha gente ha hablado de este pasaje. Pero lo importante de este pasaje, hermano, es que el joven rico le dice a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? No para ser judío, no para ser competente ante la ley, sino para ser salvo. Hay una gran diferencia. Entonces Jesús le nombra los mandamientos para ser salvo. Y le dice, fíjate que no le nombra todos los mandamientos de los 10 mandamientos, sino que le nombra solamente los mandamientos morales. Le dice, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que le dijo Jesús al joven rico. Entonces Jesús está afirmando los otros 9 mandamientos al decirle esto. También en otra oportunidad cuando, acuérdate que le preguntaron a Jesús cuáles eran los mandamientos más importantes y él dijo, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, ¿cierto? Con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús también reafirmó los 9 mandamientos. El mandamiento que no afirmó Jesús, que no enseñó, es guardar el día de reposo a los gentiles, porque él sabía perfectamente lo que dice el cuarto mandamiento, ¿cierto? Y que ya lo hemos repetido varias veces, que los gentiles no estamos obligados a guardar el día de reposo si vivimos fuera del territorio de Israel. Entonces, fíjate que también en el concilio de Jerusalén, si tú lees, y los hermanos que están viendo este video, si leen Hechos capítulo 15, me gustaría si puedes leer Hechos capítulo 15, verso 1, por favor, para que podamos poner en contexto lo que voy a hablar a continuación. Hechos 15. Verso 1. Está hablando Hechos 15 del concilio de Jerusalén, primer concilio que se hizo en la ciudad de Jerusalén, donde acudieron Pablo y Bernabé porque ellos estaban enseñando que los gentiles no debían cumplir las leyes rituales de la ley judía, sino que solamente los mandamientos morales. ¿Ya? Y aquí vamos a ver, mira, léenos por favor lo que dice el verso 1. Hechos capítulo 15, versículo 1 dice: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, espérame, se me apagó esto, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé, El uno. Ah, Bien,
lo que dice ellos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés o conforme a la costumbre de Moisés, como No dice la palabra podéis original, ser salvos. no pueden ser salvos. Sí. Entonces, los judaizantes o los judíos o los adheridos a la ley judía estaban diciendo que los gentiles que se habían convertido al Mesías, a Cristo, a Jesús, no podían ser salvos si no cumplían las costumbres de Moisés. El rito, digamos. El rito de Sí. Moisés. Pero la palabra rito en este caso quiere decir costumbres. Claro. La palabra original. Entonces, toda la ley que enseñó Moisés. ¿Y qué es lo que se enseñó en este concilio de Jerusalén? Fueron las cosas que pasaron del antiguo pacto al nuevo pacto. Ya. Las cosas que pasaron de la ley judía de Moisés a los gentiles. Mm. Eso fue lo que se discutió. Si tú lees dos versos antes del capítulo 15, creo que son 28 por ahí del verso 14, está hablando de cosas que debían hacer los gentiles. ¿Ya? Eso es lo que se está discutiendo aquí. Los gentiles convertidos al Mesías, no al judaísmo, al Mesías, a Cristo. Sí. ¿Ya? ¿Qué cosas debían cumplir ellos de la ley de Moisés? Y esto es lo que resolvieron todos los apóstoles presididos por el pastor Santiago, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo. Y dice, eviten comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Lo primero. Consumir sangre o la carne de animales estrangulados o ahogados y la inmoralidad sexual. Eso ya rige para los gentiles. Esto es lo que, claro, es lo que pasó de las costumbres de Moisés o de los mandamientos de Moisés hacia los gentiles. Ya, perfecto. Estas son las únicas cosas que los apóstoles, presididos por el pastor Santiago, determinaron, Sí. guiados por el Espíritu Santo obviamente, determinaron que de la ley de Moisés pasaría hacia los gentiles. Y lo Sí. voy a repetir. Y en ningún momento, fíjate que dice el día sábado, Sí. dice, eviten comer alimentos ofrecidos a los ídolos. O sea, idolatría. ¿Te das cuenta que está reafirmando el mandamiento de no tener ídolos? Sí, sí, correcto. Sí. Se refiere justamente a eso. Consumir sangre o la carne de animales estrangulados o ahogados. Está hablando de pecados sacrificiales, de pecados ceremoniales que hacen al hombre inmundo por la idolatría. Sí. Y la inmoralidad sexual. ¿Te das cuenta que está hablando solamente de mandamientos que afectan la moralidad del ser humano? Sí, correcto. No son mandamientos rituales, como por ejemplo guardar el día de reposo o guardar la Pascua o guardar la fiesta de los tabernáculos. Claro. Porque estos mandamientos son rituales. Porque conmemoran. Los mandamientos rituales se diferencian de los mandamientos morales porque los mandamientos rituales conmemoran cosas, fiestas, son testimonios de cosas que pasaron. Como por ejemplo el día de reposo, es testimonio que ellos fueron esclavos. ¿Cierto? Porque Dios les dijo, acuérdense de guardar este día porque acuérdense que fueron esclavos en Egipto. La Pascua es un testimonio y una conmemoración de cuando mataron el cordero, ¿cierto? Y pintaron las paredes, los dinteles de sus puertas y para que el ángel de la muerte pasara por sobre sus casas. Pasaj o pesaj en el hebreo es pasar por arriba, Sí. pasar de largo, ¿cierto? Para que no murieran los primogénitos de los judíos o de los deshebreos. Sí. ¿Ya? La fiesta de los tabernáculos es una conmemoración, un testimonio que los israelitas en el desierto habitaron en tiendas, no en casas. Correcto. Por eso la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en eso sí se diferencian los mandamientos rituales de los mandamientos morales. Y lo que aquí dicen los apóstoles, que los gentiles deben guardar son los mandamientos morales, aparte de los que Jesús ya había hablado al joven rico. Y bueno, Hechos 16, 30 y 31, cuando le preguntaron al apóstol Pablo y a Silas, o más conocido como Silvano, le dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Sí. Pablo y Silvano dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, Tú y tu y tu casa. casa. Sí. ¿Te das cuenta? Que esa es la ordenanza que se les dio a los apóstoles, que creyeran solamente en Jesucristo. Claro. No les dijo que cumplieran la ley de Moisés, o el rito de Moisés, o el día de reposo. Si el mandamiento del día de reposo fuera tan importante como lo dicen los adventistas o como lo dicen los judaizantes, era la oportunidad perfecta para que Pablo y Silas o Silvano lo dijeran. Sí. O para que los apóstoles en el concilio de Jerusalén lo dijeran. Claro. O para que Jesús se lo dijera al joven rico. Si fuera un mandamiento tan importante,
que es para ser salvo. No es así. Porque es un mandamiento ritual y los mandamientos ritual conmemoran cosas, son testimonios, no son para ser salvos. Entonces, si el evangelio que predican adventistas y judaizantes fuera verdad, esta era la oportunidad perfecta para decir, para ser salvo debes guardar el día de reposo. Sí. Pero vemos que ni Jesús ni los apóstoles enseñaron este mandamiento, ni los pastores ni evangelistas como Tito, Timoteo ni Bernabé, y ninguno de los cristianos de la iglesia primera enseñaron este mandamiento a los gentiles, a guardar el día de reposo. Si bien es cierto, nosotros guardamos y obedecemos el mandamiento, el cuarto mandamiento, lo obedecemos al no guardar el día de reposo. Porque como dije, es un mandamiento para los israelitas como señal, y dice que los únicos gentiles o extranjeros que deben guardarlo son los que viven dentro. Y nosotros no vivimos dentro. ¿O si tú? No, yo no vivo en Israel. Por lo tanto, al no guardar el día de reposo, no estoy quebrantando el cuarto mandamiento. Y ninguno de los hermanos que nos está escuchando, al no guardar el día sábado, no está quebrantando el cuarto mandamiento. Y ténganlo muy claro. Bien, muchas gracias, hermano Luis, por aclarar esto que muchas veces genera mucho debate con nuestros hermanos que son de otras denominaciones, algunos cristianos también que creen en esto y que sin duda genera algún tipo de debate en las congregaciones. Muchas gracias, hermano Luis. Estamos muy contentos de estar con usted y que, bueno, gracias. Muchas gracias, hermano. No, gracias a ti por este espacio que has generado y que va a servir de mucha edificación para los cristianos, sobre todo aquellos que no tienen acceso a estudiar la Biblia con los recursos que ahora tenemos, porque muchos teólogos se levantaron en la antigüedad que no tenían recursos los que nosotros tenemos hoy en día. Por ejemplo, comparar distintas versiones de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, la traducción al lenguaje actual, la Septuaginta, la Biblia Pechita. La Septuaginta y Pechita son una de las más antiguas y son las más ricas en cuanto al idioma original de la palabra del Señor, sobre todo en el Antiguo Testamento. La Septuaginta en el Antiguo Testamento y la Pechita en el Antiguo y Nuevo Testamento. Son Biblias muy antiguas y que son muy enriquecedoras y que nos sirven mucho para darnos cuenta que a veces las traducciones traen errores, porque nosotros como cristianos creemos que la Biblia no tiene errores, ¿verdad? Lo que sí tienen errores son las traducciones, porque muchas veces las palabras que se usaron para ciertas traducciones de ciertas palabras no fueron las más adecuadas, por eso vienen algunos errores. Así que muchas gracias a ti por haber generado este espacio y Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Dios bendiga tu vida también. Amén. Gracias. Le damos gracias al Señor por este espacio. Vamos a seguir trabajando para que la palabra siga fluyendo, para seguir creciendo en el conocimiento, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y por sobre todo para que Dios y Jesucristo sea el centro de nuestra vida, sea el centro de nuestro crecimiento. Así que estamos muy contentos. Muchas gracias y damos por terminado este capítulo de el día sábado. El cuarto mandamiento lo guardamos. Amén. Si lo guardamos, que el Señor nos bendiga.